Buenos días amigos y bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura bíblica. Recuerden que estamos haciendo nuestra lectura en orden cronológico. Acabamos de terminar el libro de Miqueas y ahora vamos a continuar en Segunda de Reyes, en el capítulo 18. Ahí es donde vamos a comenzar nuestra lectura el día de hoy. Y vamos a estar leyendo los capítulos 18, 19 y también el capítulo 20. Espero que todos se encuentren con bien en esta mañana, que estén listos, preparados para iniciar con la lectura del día de hoy. Así que, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Buenos días, Padre. Venimos a tu presencia una vez más, Señor, con gozo, con alegría, a darte las gracias porque nuevamente nos has permitido despertar, nos has regalado un día más, Señor, y te damos las gracias por eso. En esta mañana, Señor, te pido que nos acompañes como siempre, Padre, que nos acompañes en este tiempo de lectura, que seas tú aquí en medio de nosotros dirigiéndonos. También me gustaría pedirte, Señor, que nos ayudes a cada una de las personas que se encuentra aquí, Señor, pero también a nuestros familiares, a todas aquellas personas, Señor, que son tus hijos, que nos ayudes a perseverar en la fe, Señor. Sabemos que no es un camino recto, Señor. A veces nos cansamos, a veces nos desanimamos y vienen las dificultades, Señor. Pero te pedimos, Señor, que vengas tú, que nos ayudes y que nos ayudes también a reconocer la importancia, Señor, de pasar tiempo en tu presencia, de leer tu palabra, porque de allí viene nuestro sustento, Señor. Ayúdanos a reconocer que no podemos estar apartados de ti y pensar que podemos perseverar, porque no podemos hacerlo, Señor. Lejos de ti no podemos hacer nada, Señor. Recuérdanos la necesidad de estar en tu presencia, la necesidad de orar, la necesidad de pasar tiempo en la lectura de tu palabra. Allí es donde está nuestro sustento. Allí es donde vamos a sacar ánimo y fortaleza para seguir adelante. Te pido que nos acompañes, Señor, en este día y que seas tú guiándonos, no solamente en este tiempo de lectura, Señor, pero también en nuestro día a día, en las decisiones que tenemos que tomar, Señor. Acompáñanos, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 18. Reinado de Ezequías en Judá. En el tercer año del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía entonces 25 años de edad y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abi y era hija de Zacarías. Los hechos de Ezequías fueron rectos a los ojos del Señor, como todos los de su antepasado David. Él fue quien quitó los santuarios paganos, hizo pedazos las piedras sagradas, rompió las representaciones de acera y destrozó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, y a la que hasta entonces los israelitas quemaban incienso y llamaban Nehuastán. Ezequías puso su confianza en el Señor, el Dios de Israel. Entre todos los reyes de Judá que hubo antes o después de él, no hubo ninguno como él. Permaneció fiel al Señor y nunca se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. Por eso el Señor le favoreció y le hacía tener éxito en todo lo que emprendía. Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria y se negó a someterse a él. Además derrotó a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas. Caída de Samaria. En el cuarto año del reinado de Ezequías, que era el séptimo del reinado de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, rodeó la ciudad de Samaria y la atacó, y al cabo de 3 años la tomó. Era el año 6 del reinado de Ezequías y el 9 del reinado de Oseas en Israel, cuando Samaria fue tomada. El rey de Asiria desterró a los israelitas a Asiria y los estableció en Ala, en la región de Labor, río de Gozán, y en las ciudades de los Medos.
Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto y no hicieron caso de todo lo que Moisés, siervo del Señor, les había mandado, ni lo pusieron en práctica. Sennacherib invade Judá. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó a todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió un mensaje al rey de Asiria, que estaba en Laquis, en el que decía: He cometido un error. Retírate de mi país y te pagaré el tributo que me impongas. Por lo tanto, el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 9,900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Así que Ezequías le entregó toda la plata que encontró en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. En aquella misma ocasión, Ezequías quitó del templo del Señor las puertas y sus marcos, que él mismo había cubierto de oro, y se las dio al rey de Asiria. Después, el rey de Asiria envió al rey Ezequías un alto oficial, un funcionario de su confianza y otro alto oficial, al frente de un poderoso ejército, y estos fueron de Laquis a Jerusalén para atacarla. Cuando llegaron a Jerusalén, acamparon junto al canal del estanque de arriba, por el camino que va al campo del lavador de paños. Luego llamaron al rey, y Eliakim, hijo de Hilcías, que era el mayordomo de palacio, y Sebna, el cronista, y Joa, hijo de Asaf, el secretario del rey, salieron a encontrarse con ellos. Allí el oficial asirio les dijo: Comuniquen a Ezequías este mensaje del gran rey, el rey de Asiria. ¿De qué te sientes tan seguro? ¿Piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra? ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Veo que confías en el apoyo de Egipto. Pues bien, Egipto es una caña astillada, que si uno se apoya en ella, se le clava y le atraviesa la mano. Eso es el faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si me dicen ustedes: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿acaso no suprimió Ezequías los lugares del culto y los altares de ese Dios, y ordenó que la gente de Judá y Jerusalén le diera culto solamente en el altar de Jerusalén? Haz un trato con mi amo, el rey de Asiria. Yo te doy 2,000 caballos, si consigues jinetes para ellos. Tú no eres capaz de hacer huir ni al más insignificante de los oficiales asirios, ¿y esperas conseguir jinetes y caballos en Egipto? Además, ¿crees que yo he venido a atacar y destruir este país sin contar con el Señor? Él fue quien me ordenó atacarlo y destruirlo. Eliakim, Sebna y Joa respondieron al oficial asirio: Por favor, háblenos usted en arameo, pues nosotros lo entendemos. No nos hable usted en hebreo, pues toda la gente que hay en la muralla está escuchando. Pero el oficial asirio dijo: No fue a tu amo ni a ustedes a quien el rey de Asiria me mandó que dijera esto. Fue precisamente a la gente que está sobre la muralla. Pues ellos, lo mismo que ustedes, tendrán que comerse su propio estiércol y beberse sus propios orines. Entonces el oficial, de pie, gritó bien fuerte en hebreo: Oigan lo que les dice el gran rey, el rey de Asiria. No se dejen engañar por Ezequías. Él no puede salvarlos de mi mano. Si Ezequías quiere convencerlos de que confíen en el Señor y les dice: El Señor ciertamente nos salvará, Él no permitirá que esta ciudad caiga en poder del rey de Asiria, no le hagan caso. El rey de Asiria me manda a decirles que hagan las paces con él y que se rindan, y así cada uno podrá comer del producto de su viñedo y de su higuera, y beber el agua de su propia cisterna. Después los llevará a un país parecido al de ustedes, un país de trigales y viñedos, para hacer pan y vino,
un país de aceite de oliva y miel. Entonces podrán vivir bien y no morirán. Pero no le hagan caso a Ezequías, porque los engaña al decir que el Señor los va a librar. ¿Acaso alguno de los dioses de los otros pueblos pudo salvar a su país del poder del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Amá y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, Ena e Iva? ¿Acaso pudieron salvar del poder de Asiria a Samaria? ¿Cuál de todos los dioses de esos países pudo salvar a su nación? Del poder del rey de Asiria. ¿Por qué piensan que el Señor puede salvar a Jerusalén? La gente se quedó callada y no le respondió ni una palabra, porque el rey había ordenado que no respondiera nada. Entonces Eliaquim, mayordomo de palacio, Sebna, el cronista y Joa, secretario del rey, afligidos se rasgaron la ropa y se fueron a ver a Ezequías para contarle lo que había dicho el alto oficial asirio. Capítulo 19. Judá es librado de Sennacherib. Cuando el rey Ezequías oyó esto, se rasgó sus vestiduras, se puso ropas ásperas en señal de dolor y se fue al templo del Señor. Y envió a Eliaquim, mayordomo de palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos con ropas ásperas en señal de dolor, a ver al profeta Isaías, hijo de Amós, y a decirle de parte del rey: Hoy estamos en una situación de angustia, castigo y humillación, como una mujer que, a punto de dar a luz, se quedará sin fuerzas. Ojalá el Señor tu Dios haya oído las palabras del oficial enviado por su amo, el rey de Asiria, para insultar al Dios viviente. Y ojalá lo castigue por las cosas que el Señor mismo, tu Dios, habrá oído. Ofrece pues una oración por los que aún quedan. Los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, e Isaías les encargó que respondieran a su amo. El Señor dice: No tengas miedo de esas palabras ofensivas que dijeron contra mí los criados del rey de Asiria. Mira, yo voy a hacer que llegue a él un rumor que lo obligue a volver a su país, y allí lo haré morir asesinado. El oficial asirio se enteró de que el rey de Asiria se había ido de la ciudad de Laquis. Entonces se fue de Jerusalén y encontró al rey de Asiria atacando a Libna. Allí el rey de Asiria oyó decir que el rey Tiraca de Etiopía había emprendido una campaña militar contra él. Una vez más el rey de Asiria envió embajadores al rey Ezequías de Judá a decirle: Tu Dios, en el que tú confías, te asegura que Jerusalén no caerá en mi poder, pero no te dejes engañar por él. Tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria con todos los países que han querido destruir. ¿Y te vas a salvar tú? ¿Acaso los dioses salvaron a los otros pueblos que mis antepasados destruyeron? A Gozán, a Harán, a Rezef y a la gente de Betedén que vivía en Telasar. ¿Dónde están los reyes de Amá, de Arfad, de Sepharvaim, de Ena y de Iva? Ezequías tomó la carta que le entregaron los embajadores y la leyó. Luego se fue al templo y, extendiendo la carta delante del Señor, oró así: Señor, Dios de Israel, que tienes tu trono sobre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra. Pon atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib mandó decirme, palabras todas ellas ofensivas contra ti, el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que han echado al fuego sus dioses, porque en realidad no eran dioses, sino objetos de madera o de piedra hechos por el hombre. Por eso los destruyeron. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su poder, para que todas las naciones de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías mandó a decir a Ezequías: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Yo he escuchado la oración que me hiciste acerca de Sennacherib, rey de Asiria.
Estas son las palabras que dijo el Señor acerca del rey de Asiria. La ciudad de Sión, como una muchacha, se ríe de ti, Sennacherib. Jerusalén mueve burlonamente la cabeza cuando tú te retiras. ¿A quién has ofendido e insultado? ¿Contra quién alzaste la voz y levantaste los ojos altaneramente? Contra el Dios Santo de Israel. Por medio de tus mensajeros insultaste al Señor. Dijiste: con mis innumerables carros de guerra subí a las cumbres de los montes, a lo más empinado del Líbano. Corté sus cedros más altos, sus pinos más bellos. Llegué a sus cumbres más altas, a sus bosques que parecen jardines. En tierras extrañas cavé pozos y bebí de esa agua, y con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. Pero no sabías que soy yo el Señor, quien ha dispuesto todas estas cosas. Desde tiempos antiguos lo había planeado, y ahora lo he realizado. Por eso tú destruyes ciudades fortificadas y las conviertes en montones de ruinas. Sus habitantes, impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Yo conozco todos tus movimientos y todas tus acciones. Yo sé que te has enfurecido contra mí, y como conozco tu furia y tu arrogancia, voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, y te haré volver por el camino por donde viniste. Isaías dijo entonces a Ezequías: esta será una señal de lo que va a suceder. Este año y el siguiente comerán ustedes el trigo que nace por sí solo, pero al tercer año podrán sembrar y cosechar, plantar viñedos y comer de sus frutos. Los sobrevivientes de Judá serán como plantas, echarán raíces y producirán fruto, porque un resto quedará en Jerusalén, en el monte Sión habrá sobrevivientes. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Acerca del rey de Asiria dice el Señor: no entrará en Jerusalén, ni le disparará ni una flecha, no la atacará con escudos, ni construirá una rampa a su alrededor. Por el mismo camino por donde vino se volverá, no entrará en esta ciudad. Yo, el Señor, doy mi palabra. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Aquella misma noche el ángel del Señor fue y mató a 185,000 hombres del campamento asirio, y al día siguiente todos amanecieron muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y regresó a Nínive. Y un día, cuando estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer fueron y lo asesinaron, y huyeron a la región de Ararat. Después reinó en su lugar su hijo Esaradón. Capítulo 20. Enfermedad y curación de Ezequías. Por aquel tiempo Ezequías cayó gravemente enfermo, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: el Señor dice: da tus últimas instrucciones a tu familia, porque vas a morir, no te curarás. Ezequías volvió la cara hacia la pared y oró hacia el Señor: yo te suplico, Señor, que te acuerdes de cómo te he servido fiel y sinceramente, haciendo lo que te agrada. Y lloró amargamente. Y ocurrió que antes de que Isaías saliera al patio central del palacio, el Señor se dirigió a Isaías y le dijo: vuelve y dile a Ezequías, jefe de mi pueblo: el Señor, Dios de tu antepasado David, dice: yo he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte, y dentro de 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. A ti y a Jerusalén los libraré del rey de Asiria. Yo protegeré esta ciudad por consideración a mi siervo David y a mí mismo. Isaías mandó hacer una pasta de higos
y la hicieron y se la aplicaron al rey en la parte enferma. Y el rey se curó. Entonces Ezequías preguntó a Isaías: ¿por medio de qué señal voy a darme cuenta de que el Señor me va a sanar, y de que dentro de 3 días podré ir al templo del Señor? Isaías respondió: esta es la señal que el Señor te dará en prueba de que te cumplirá su promesa. ¿Quieres que la sombra avance 10 gradas o que las retroceda? Y Ezequías le contestó: que la sombra avance es cosa fácil, lo difícil es que retroceda. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera las 10 gradas que había avanzado en el reloj de sol de Acaz. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Por aquel tiempo, el rey Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, oyó decir que Ezequías había estado enfermo, y por medio de unos mensajeros le envió cartas y un regalo. Ezequías los atendió y les mostró su tesoro, la plata y el oro, los perfumes, el aceite fino y su depósito de armas, y todo lo que se encontraba en sus depósitos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que no les mostrara. Entonces fue el profeta Isaías a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿de dónde vinieron esos hombres y qué te dijeron? Ezequías respondió: vinieron de un país lejano, vinieron de Babilonia. Isaías le preguntó: ¿y qué vieron en tu palacio? Ezequías contestó: vieron todo lo que hay en él, no hubo nada en mis depósitos que yo no les mostrara. Isaías dijo entonces a Ezequías: escucha este mensaje del Señor. Van a venir días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que juntaron tus antepasados hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará aquí nada. Aún a algunos de tus propios descendientes se los llevarán a Babilonia, los castrarán y los pondrán como criados en el palacio del rey. Ezequías, pensando que al menos durante su vida habría paz y seguridad, respondió a Isaías: el mensaje que me has traído de parte del Señor es favorable. Muerte de Ezequías. El resto de la historia de Ezequías y de sus hazañas y de cómo construyó el estanque y el canal para llevar el agua a la ciudad está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió Ezequías, reinó en su lugar su hijo Manasés.